Esta freidora de aire marca Oster no enciende. Tiene problema en el botón de encendido. Cuando la conectamos, aquí podemos notar que no podemos pasar nunca a la función de cocinando ni escoger la temperatura. Miren, voy a tocar el botón de encendido y nada, no hace absolutamente nada. Pero hoy la vamos a arreglar. Como el botón de encendido no funciona, nunca va a mandar la señal para que se encienda la resistencia y mucho menos encienda el ventilador. Así que para poder llegar a este tablero que tenemos del lado acá, vamos a tener que sacar cada uno de estos tornillitos de la base. Con mucho cuidado porque aquí está el cableado. Porque después de sacar esto tenemos que sacar otros tornillitos que ahora les voy a mostrar para que vayan viendo cómo es el proceso de desarmar una freidora. Vamos a ver aquí 5 tornillitos que también tenemos que sacar. Y aquí ya hemos sacado la tapa. Ya después que sacamos esa tapa que acaban de ver, solamente tenemos que levantar hacia arribita. Y aquí vamos a llegar a todo el circuito principal. Así que tratemos todo esto con mucho cuidado. Ya que tenemos la freidora separada por dos partes, la parte de la resistencia y el ventilador y todo su circuito, y aquí la parte del tablero donde necesitamos llegar al botón de encendido, que es aquí. Finalmente, después que sacamos ya los tornillitos estos, miren cómo ya va a salir el tablero de los botones. Aquí vemos los botones que estaban teniendo el problema. El botón de power que se partió. Esto normalmente debiera estar aquí pegadito para cuando uno presiona el botón desde abajo, por acá, y ahí hace presión hacia esta placa del lado de acá. Al parecer la dueña le metió muy fuerte el dedo, presionando, partieron el plastiquito que va pegadito acá. Así que como esto es plástico, lo vamos a resolver pegándolo con super glue o pegamento rápido. Y para que sea eternamente duradero, a la mezcla le vamos a echar un poco de bicarbonato de sodio. Esta mezcla junto con el super glue se vuelve cemento. Miren cómo el botón quedó perfectamente pegado y funcional. Ya ven que aquí arreglamos de todo gracias a papá. Así que vamos a probar la botonera. Le ponemos los tornillitos, los apretamos. Vamos a conectarlo y hacer la prueba. Recuerden que para que esto encienda había que presionar el sensor, este que está acá. Ahí está. Vamos a presionar para que encienda. Miren cómo ya está girando, ya ven. Ahí está, señoras y señores. Vamos a apagarlo. Sabiendo que está bien funcionando, la podemos cerrar por completo. Ya que hemos armado nuestra freidora, vamos a probar para que escuchen cómo funciona. Vamos a ponerle la bandeja. Y aquí, con solo ponerla, ya se encendió. Y fíjense cómo está titilando el LED de encendido. Está ahí en modo stand-by esperando que uno tal vez configure la temperatura. Aquí lo sube o lo baja. Ven cómo ya funciona ya el menú. Aquí le configuras el tiempo, que sea menos tiempo o que sea más tiempo. En este caso, como está en pollo, por eso está en 30 minutos. Ahora si lo pasamos aquí a filete, lo que podemos cambiar acá. ¿Ve? Ahora cambiamos el tiempo y 12 minutos. Le podemos subir, bajar. Aquí esto tiene la opción para pollo, filete, pescado, torticas. También tenemos la opción acá, brócoli, papas fritas y mariscos. Así que ya después que lo tenemos preparado, voy a ponerlo aquí en papas fritas porque lo que puse acá adentro fue un camote, un boniato. Siempre tiene que estar cerrado para que se ponga encendido por completo. Ahora lo ponemos en papas fritas, ya está en papitas fritas, y lo encendemos. Va a dejar de parpadear el bombillo de encendido y va a empezar a sonar el ventilador y la resistencia se va a encender. Escuchen. Y como pueden escuchar, esta freidora de aire ha quedado como nueva. Y si este video les ha sido de ayuda, les invito a que se suscriban porque en este canal van a aprender a arreglar casi cualquier cosa que se les rompa en el hogar o en el uso cotidiano de la vida. Porque aquí arreglamos de todo y es gracias a papá. Que Dios los bendiga.